charla que le corresponde a la empresa Tronex, deseándole todo el mayor de los éxitos. Bueno, muy buenas tardes. El tema, como ya lo dijo Moisés, es de que hablemos un poquito acerca de la importancia del inversor para poder mejorar o lograr que nuestras baterías en sistemas fotovoltaicos duren por lo menos la expectativa que tenemos de su funcionamiento en su vida útil. Bueno, la alianza que hemos realizado en este momento entre Tronex y Studer es una apuesta interesante para poder desarrollar proyectos cada vez con mayor calidad en el mercado colombiano. Y pues Studer es una empresa que se ha dedicado a la fabricación de electrónica solar desde hace más de 30 años, fundada por el señor Roland Studer hace 1987. Fue pionera en el desarrollo y en la fabricación de equipos para conversión de energía en alterna y continua, precisamente para poder satisfacer ese mercado de Suiza, sobre todo en las montañas, en épocas de invierno, donde no había posibilidad de llegar a energía eléctrica, y los sistemas aislados se convirtieron en una gran alternativa y solución, enfrentándose a un gran reto de condiciones extremas para su funcionamiento. Y ahí lo importante de Studer para desarrollar equipos con la mayor calidad posible y tener que ir lo menos posible a sitios para poder hacer reparaciones o refacciones. La fabricación es totalmente en Suiza, todos los componentes y toda la mano de obra es radicada en la ciudad de Sion, en Suiza. Cuenta con soporte técnico a nivel mundial dentro de su programa de QSP, que es un programa de partners calificados para hacer mantenimientos y reparaciones. Y tienen un equipo dedicado exclusivamente al soporte técnico y al desarrollo de ingeniería para mejorar cada día sus productos. Bueno, para entrarnos ya en el tema de lo que nos ha convocado esta tarde, que queremos hablar de cómo hacer que nuestras baterías duren más o duren lo que queremos que duren en los diseños que realizamos, es importante entender qué es una batería de plomo ácido. Y hago una referencia específica a baterías de plomo ácido, pues básicamente porque más del 95% de las instalaciones a nivel mundial están siendo desarrolladas o han venido siendo desarrolladas con esta tecnología de plomo ácido, la más disponible, la más accesible en precios, pero también con la que tenemos que tener un montón de consideraciones para que podamos tener sistemas eficientes y de larga duración. Dentro de ese mercado de las baterías de plomo ácido, de ese 95% de las instalaciones a nivel mundial, pues podemos decir que está mayormente dominado por las baterías de plomo ácido líquidas o inundadas o fluid. ¿Qué es una batería de plomo ácido? Una batería de plomo ácido son básicamente dos placas, una positiva y otra negativa, que están sumergidas en un electrolito. La materia activa, que es la placa positiva, es el dióxido de plomo, mientras que en la placa negativa, que la denominamos una esponja de plomo. Y el electrolito es una mezcla de ácido sulfúrico y agua que conduce la electricidad que se produce cuando un circuito está presente entre las dos placas positiva y negativa del sistema. Una batería almacena electricidad para un uso futuro. Esa es su única y exclusiva objetivo y finalidad, almacenar energía. Y los que trabajamos con energía sabemos pues que almacenar energía es de las cosas más costosas que existen, sobre todo en energía solar. Tener una generación solar que es inmensamente grande, o su mayor parte de generaciones en las horas del mediodía, cuando está más disponible, y la tenemos que guardar para usarla en la noche, este proceso es costoso y en muchos casos pues, nos genera algunas ineficiencias en el resultado total de la ecuación. La batería lo que hace es convertir energía química en energía eléctrica y viceversa, cuando se está cargando o descargando. Está compuesta por dos placas de diferentes materiales que son sumergidas en el electrolito, como lo dijimos anteriormente, y cuando hay un circuito entre estas dos placas positivas y negativas es cuando tenemos el flujo de corriente. Cuando la batería se está descargando, las placas se van volviendo más iguales, y el electrolito, que era una mezcla de ácido sulfúrico y agua, se vuelve más aguado y el voltaje empieza a caer. Cuando una batería se carga, las placas retornan a su estado original. Esto es todo en unas condiciones ideales de funcionamiento. Esta relación de ida y vuelta, pues tiene unos límites en la medida en que
que ya hay momentos o puntos de uso exagerado de la batería que hacen que esta operación reversible no sea tan eficiente. Entonces el objetivo de una batería es obtenerla, de cuando compramos baterías, es que logremos obtener la máxima energía posible de esta batería al final de su vida útil. Es decir, que a lo largo de su vida útil le podamos aprovechar la mayor cantidad de energía. De esta forma es como podemos reducir su coste operacional, si tenemos en cuenta que en este momento la batería es el sistema o el componente de los sistemas solares fotovoltaicos más costoso en este momento. Y esa vida útil de la batería viene determinada por la cantidad de ciclos que la batería puede proporcionarnos a lo largo de su vida útil y que van directamente relacionados con la profundidad de descarga a la que sometamos la batería y evidentemente asociados a un correcto y buen mantenimiento preventivo. Este es el esquema de la relación estequiométrica que sucede dentro de una batería de plomo. Cuando la batería está cargada es una composición en el poste positivo de plomo, y en el poste negativo, que es el cátodo, tenemos dióxido de plomo, que está sumergido en el electrolito, que es ácido sulfúrico más agua. Y cuando está descargada, tenemos dos placas muy similares en su composición, compuestas por sulfato de plomo, un electrolito que ha perdido su ácido sulfúrico y que prácticamente es solo agua. Esta relación está sucediendo durante la descarga hacia la parte izquierda de la ecuación, derecha de la ecuación, y en la carga hacia la parte izquierda de la ecuación. Cuando estamos descargando la batería, comienza una reacción química que genera energía eléctrica. Los electrones fluyen hacia afuera de la batería, hacia el circuito que le hemos conectado, del terminal negativo hacia el terminal positivo. El sulfato, el SO4 del ácido sulfúrico, reacciona con el plomo en ambas placas. De esta forma, en ambas placas se van formando sulfatos de plomo. Por eso siempre hablamos de baterías que están sulfatadas. Realmente una batería, su vida y su continuo trabajo diario genera sulfatos. Siempre estará sulfatándose una batería. El oxígeno del dióxido de plomo reacciona con el hidrógeno del ácido sulfúrico y forma agua, mientras estamos descargando. En esta reacción el voltaje va cayendo gradualmente y la densidad de electrolito se va volviendo o se va acercando al valor de la densidad del agua, que es cercana a 1 kilogramo por litro. El resultado durante la descarga es que hay dos materiales prácticamente iguales sumergidos en agua, y por eso en ese momento ya no hay ningún tipo de opción de flujo de corriente. Durante la carga, sería el proceso inverso, se convierte la energía eléctrica en energía química, ya que le aplicamos energía eléctrica para recargar y reformar esas dos placas que son diferentes. Los electrones fluyen hacia adentro de la batería, desde el terminal positivo hacia el terminal negativo. El sulfato de plomo presente en las dos placas se descompone en plomo y sulfato. El agua se descompone en hidrógeno y oxígeno, que es lo que queda en el electrolito, haciendo que el sulfato reaccione con el hidrógeno para reformar o volver a generar el ácido sulfúrico. La densidad se nos está incrementando hasta 1.27, 1.28 en baterías abiertas o líquidas, y hasta 1.3 en baterías selladas con válvula de liberación. El oxígeno se combina con el plomo para formar el dióxido de plomo, y en ese momento el voltaje empieza a incrementarse gradualmente. Lo que tenemos como resultado después de la carga son dos placas diferentes, un electrolito que es ácido sulfúrico mezclado con agua, y lo que puede generarnos el diferencial de voltaje para poder tener el flujo de energía eléctrica. Esto es básicamente como se hace una carga y una descarga de una batería. ¿Qué factores afectan la vida útil de esta batería? Entonces, si nuestro objetivo es conseguir la máxima capacidad y la máxima vida útil de esta batería, y que logremos obtener la mayor energía durante su vida útil, los factores que nos evitan alcanzar este objetivo son básicamente los que tenemos en esta diapositiva. La profundidad de descarga o DOD, que significa que a una mayor descarga profunda la batería reduce su vida útil. Entre más profundo sea ese ciclo de descarga diario, mucho menos vida útil tiene la batería. La temperatura de la batería es un componente importante a controlar, porque la reacción química que sucede en una batería es exotérmica. Entonces, entre mayor temperatura tengamos, pues los procesos son mucho más fuertes, mucho más rápidos, y deterioran mucho más la batería. El efecto de la temperatura, mientras el electrolito esté más frío, hay mayor capacidad dentro de la batería, capacidad de entregar energía. Si el electrolito eleva su temperatura,
tenemos más capacidad de energía, pero esto nos reduce la vida útil de la batería. La edad de la batería es un factor clarísimo en la vida útil de la batería, pues con el paso del tiempo la materia activa se va agotando y la batería va cayendo en su desempeño. El mantenimiento, sobre todo en las baterías líquidas, pues los niveles de electrolito deben ser siempre los que son correctos, y además que tengamos perfiles de carga adecuados para que la batería tenga una vida útil aceptable. Un correcto diseño y dimensionamiento, debemos diseñar la capacidad de las baterías de acuerdo a cada una de las necesidades y logrando hacer lo más ajustado posible. El otro factor importante que reduce la vida de la batería, que es el usuario, que el usuario esté acorde con eso que hemos diseñado, con lo que hemos dimensionado, y que el consumo que realice sobre la batería sea el esperado. Lo coloqué en rojo el usuario porque de estos 6 componentes el usuario es el que nunca podemos realmente controlar de alguna manera eficiente, sobre todo en sistemas muy aislados de los centros rurales. El éxito de Studer es que, teniendo en cuenta todos estos componentes, permite alcanzar la vida útil esperada de las baterías que hemos realizado por diseño. Esto nos reduce costos operacionales que a la larga hacen que este equipo, con las ventajas y las mejoras y los ahorros en dinero que se obtienen, se convierta en el equipo más barato del mercado, si evaluamos claramente y muy bien cómo sería la operación y mantenimiento de estos sistemas. Las baterías de ciclo profundo no se deberían descargar a más de un 50% de la DOD o de descarga profunda, hablando en términos en promedio. Trabajando al 50% es donde se logra obtener el mayor rendimiento energético de la batería. Las profundidades de descarga mayores al 50% reducen esta vida útil y también reducen la energía que la energía puede entregar a lo largo de su vida útil. Esto lo veremos un poquito con más detalle más adelante. Cuanto más profundas son las descargas por ciclo, mayor es la caída de voltaje. Y para mantener esa potencia constante, pues mayor será la intensidad que debe entregar la batería. Esto aumenta la temperatura interna y consecuentemente reduce la vida útil de la batería. Podemos tener como un dato importante es que por un incremento de 10 grados centígrados por encima de los 25 grados centígrados, que es la temperatura óptima de trabajo de una batería, la vida de la batería se reduce casi a la mitad debido a la corrosión. La corrosión se duplica prácticamente a esa temperatura. Cada descarga profunda somete a las placas a un estrés que hace que las placas pierdan esa materia activa. Esto hace que la capacidad se reduzca durante la generación de cada nuevo ciclo. Cada día nuestro ciclo va a ser más corto porque no tenemos la cantidad de materia activa inicial y evidentemente podemos manejar menos cantidad de energía. Cada ciclo se va a volver mucho más agresivo que el anterior y la profundidad de descarga mayor al reducirse su capacidad total. Esto reduce la energía entregada por ciclo, incrementando el costo de la batería al final de su vida útil. La profundidad de descarga provoca sulfataciones severas en las placas. Si esta sulfatación no se rompe durante el proceso de la carga, que es cuando yo me refiero a que hay momentos en que ya esa energía no es capaz de romper el sulfato y ya se convierte en un proceso irreversible durante la carga, la batería evidentemente pierde capacidad, hace que el tiempo del ciclo sea menor y esto lleva a que también se tengan muchos menos ciclos de los esperados. Y pues evidentemente al acortarse los ciclos, pues menor cantidad de energía al final de la vida útil y pues hemos terminado pagando mucho más dinero por menos energía al final de la vida útil. Exactamente, ¿qué es un ciclo? Esa es una pregunta que siempre me hacen. Generalmente tenemos en la cabeza los que trabajamos con energía solar que un ciclo es un día. Asumimos que hay una descarga durante el consumo y una recarga durante el solar y eso es un ciclo. Realmente un ciclo es un proceso de carga-descarga independientemente si la batería se ha cargado completa o no se ha cargado completa. Entonces, un ciclo puede ser que mi batería haya terminado el día en un 60% y al otro día la haya recargado hasta el 70%. Eso es un ciclo. El otro día puede suceder que la pueda recargar hasta el 80, hasta el 90 o hasta el 100%. Entonces, cada uno de los ciclos nos entregará diferente cantidad de energía. También hay microciclos, pero en promedio podemos llegar a decir que la vida útil en ciclos es asumir que un ciclo es un día de trabajo en solar. Las baterías de ciclo profundo incrementan notablemente su capacidad durante el 10 al 30% de los primeros ciclos. Eso quiere decir que una batería, cuando la compramos y la llevamos a campo, realmente todavía no nos puede entregar, cuando es nueva la batería evidentemente, todavía no nos puede entregar toda su capacidad o su total eficiencia del 100% de la capacidad con la que hemos comprado esa batería.
Una batería se termina de formar en campo con los procesos de carga y descarga a la que la sometemos. Esto está ligado también a las pruebas de descarga de las baterías. Si alguien ha tenido que hacer pruebas de descargas de baterías, cuando las baterías son nuevas, la norma te permite estar de un 10 a un 15% por debajo de la capacidad nominal si nunca se ha sometido a ciclados de trabajo. Nosotros esperamos que el 100% de esta capacidad la podamos realizar, la podamos alcanzar después de un 20 a 30% de la realización de los ciclos completos que esperamos de la batería, más o menos hacia la punta más alta de la curva. Y se espera que durante esta etapa es donde demos nuestra mayor capacidad pico de entrega de energía de la batería. Cada ciclo descargado a la misma profundidad de descarga dará un tiempo de funcionamiento distinto, por lo que explicábamos anteriormente, y dependiendo en qué parte de la vida útil de la batería nos encontremos. Entonces, tratar de comprar una batería por la cantidad de ciclos que nos da a lo largo de su vida útil es uno de los principales errores que cometemos los que diseñamos con energía solar. Es básicamente porque no estamos comprando ciclos, realmente estamos comprando es energía. Y lo que deberíamos tener en cuenta cuando queramos comprar una batería es saber cuánta energía vamos a poder aprovechar de ella. No cuántos ciclos, porque como vemos, no hay ciclos, nunca tendremos ciclos iguales. Trabajando al 100% de la batería, es decir, descargándola todos los días al 100%, se perderá la mitad de la energía que las baterías pueden entregar si la trabajáramos a un 50% de descarga profunda. Si trabajamos un 80% de descarga profunda, se perderá alrededor del 35% de la energía que la batería puede entregar trabajando al 50% de descarga profunda. Con Studer, que ha desarrollado una función que es la que queremos hablar en un momento, es la BLO, que es el Battery Lifetime Optimizer, que lo que nos permite es evitar que en promedio esa descarga profunda esté siempre cercana al 80, al 70%, al 60%, y tratemos que siempre esa descarga profunda promedio a lo largo de su vida útil sea superior al 50%. Esto nos ahorrará un montón de dinero en el proyecto, no tanto en el CAPEX, pero sí en la parte del OPEX de los proyectos. Hay un término que se llama capacidad en minutos, que es como un referente que podríamos tener al momento de comprar baterías. Todos los fabricantes de alto reconocimiento, de un reconocimiento a nivel mundial, proporcionan este dato basados en la normatividad del BCI, del Battery Council International. Esto quiere decir que es el tiempo en que la batería es capaz de suministrar corriente de forma constante al amperaje que nos defina la ficha, antes de que la batería sea descargada al 100% de capacidad. El 100% de descarga en una batería quiere decir que las celdas de estas baterías, una batería de plomo ácido de 12 voltios tiene realmente 6 celdas de 2 voltios conectadas internamente. Entonces es cuando nos referimos a los voltajes por celda. Descargar una batería al 100% quiere decir que hemos llegado en cada una de esas celdas a 1,75 voltios, o en una batería de 12 voltios completa a 10,5 voltios. En 24, pues a 21 voltios, y en 48 a 42 voltios. Estaríamos llegando como al 100% de la descarga. Por ejemplo, si un fabricante nos dice que su capacidad en minutos a 25 amperios, si le aplicamos una corriente de 25 amperios a la batería, es de 295 minutos, quiere decir que cuando le hagamos esa prueba de descarga, la batería la tengamos al 100%, le apliquemos una intensidad de 25 amperios de manera constante, la batería se demorará 295 minutos antes de que el voltaje por celda caiga a 1,75 voltios. Como lo mencionamos anteriormente, en la primera etapa de vida útil de la batería, entregará un 80 o un 90% de la capacidad solamente, y luego entregará su pico de generación, luego de unos 20 o 30% de la cantidad de ciclos de la batería, y evidentemente hacia el final de su vida útil empezará a entregar mucho menos del 100% de su capacidad. Si una batería no es capaz de suministrar el 50% de esa capacidad en minutos, de acuerdo con las normas del BCI, la batería no se considera como aceptable. Es una batería que deberíamos no aceptar en ningún proyecto. Y se dice que la vida útil de esa batería ha terminado, incluso sabiendo pues que todavía podría seguir suministrando energía, pero es una batería que se consideraría que ya no funciona. Esta es una ficha de una batería, de tipos de baterías que hay en el mercado, donde nos muestran todas estas informaciones. La rata 5 horas, la rata 10 horas, la rata 20 horas y la rata 100 horas. Entonces, entrando en materia o ya para lo que queremos mostrar es
¿Por qué Studer? ¿Por qué Studer logra o por qué la importancia de que lo que está fabricando Studer en términos de inversores sea importante para mantener o para lograr una vida útil de las baterías? Y es por el desarrollo de este algoritmo que en Studer se llama BLO, es el Battery Lifetime Optimizer, un optimizador de la vida útil de la batería y que se basa en un voltaje adaptativo del LVD. ¿Qué significa esto? Que Studer inteligentemente en ese algoritmo va a estar adaptando el voltaje de LVD de acuerdo a la intensidad de la descarga de la batería. Al lado izquierdo pueden ver los dos esquemas de el esquema con BLO y el sin BLO arriba en la parte izquierda superior y en la parte izquierda inferior el esquema con el BLO activado. Básicamente lo que sucede con cualquier batería en campo, los que hemos estado en proyectos en campo, sabemos que por más esfuerzo que hagamos en desarrollar o en dimensionar la batería con una capacidad adecuada para el uso en campo, realmente lo que sucede es lo que sucede en la imagen de la izquierda superior. No sé si están viendo mi mouse, pero bueno, en la izquierda superior donde dice sin BLO, la línea amarilla lo que nos indica es básicamente cómo se comporta el estado de carga de la batería en condiciones normales en los sistemas aislados que hemos estado instalando. Realmente empezamos a un 100% la batería, o digamos que la tenemos cargada a un 100%. Hay consumos, sale el sol y se carga, vuelve y descargamos al otro día, cargamos un poco, pero llevamos siempre la batería a un estado parcial de carga, que siempre va a estar cerca al LVD o al corte por bajo voltaje, porque lo que hacemos es llevar la batería al fondo, pero hemos diseñado una capacidad solar para recargarla que no equivale al 100% de la batería, sino aproximadamente al 20% de la batería. Entonces la subimos un poco, al otro día volvemos y descargamos y nos mantenemos en estados de muy baja carga. Incluso cuando no hay sol, vienen periodos en los que la batería no puede arrancar. Y es cuando empezamos a recibir llamadas y empezamos a recibir reclamaciones de garantía porque la batería se dañó. Pero realmente una batería diseñada para energía solar, lo que pasó en esta situación es que el usuario consumió y se agotó todo lo que le habíamos diseñado a la batería para guardarlo en casos de que no hubiera sol y no lo gastamos de una manera directa desde el principio. Y cuando llegamos a esos días en los que necesitábamos tener ese respaldo de la capacidad de energía almacenada para los días de baja insolación, pues la batería no puede responder hasta que vuelva a salir el sol y empezar a cargarse otra vez. Entonces, el nivel dinámico, el nivel adaptativo de ese voltaje de desconexión por bajo voltaje optimiza la carga de la batería y por lo tanto alarga la vida útil porque nos mantiene trabajando en un voltaje, en una descarga profunda promedio superior o cercana al 50%, que es lo que vemos en la gráfica izquierda inferior que dice con BLO activado. Va a suceder lo mismo, porque el usuario en zonas no interconectadas y en zonas aisladas, cuando es un usuario residencial o cualquier tipo de usuario aislado, que no sea profesional, como una telefonía, como estaciones de radio o teléfono, donde realmente el consumo está muy controlado, en este caso siempre vamos a llevar la batería a consumirle lo más que podamos hasta donde la batería nos dé. En ese momento va a llegar a un primer punto de un LVD de corte, que es el establecido inicialmente. Lo que hace el BLO es que al siguiente día, después de alcanzada una descarga profunda, ese LVD lo adapta y lo eleva un poco. Con esto lo que logra es que al otro día, si vuelve a haber otro LVD, ya no sea tan profundo, sea menos profundo. Y así sucesivamente, hasta que logremos garantizar un estado de carga adecuado de la batería, si podemos llevarlo al 100, o al 80 o al 70, lo que logremos, para desactivarse como LVD y volver a permitir una nueva descarga profunda. Después de que la batería se ha llegado a un 100% de carga, puede volver a tener otro evento de descarga profunda, tan profunda como el 80%. Si vuelve a suceder otra vez otro evento de LVD, volvemos el mismo sistema empieza a elevar nuevamente el voltaje para tratar de reducir el efecto y lograr una vida útil adecuada de la batería. Básicamente esto es lo que hace el BLO, adecuar este voltaje de descarga de la batería para que en promedio logremos tener un voltaje o una descarga profunda promedio superior al 50%. Esto lo que nos garantiza es que vamos a tener una recuperación de la batería al 100% asegurada, porque el BLO se va a encargar que esta última recarga
con un escalón tan alto sea del 100%. Lograr cargas del 100% en sistemas solares aislados es lo más complicado del mundo. Es muy difícil a menos que se tenga un respaldo con un generador, porque el solar nunca nos va a poder garantizar que podamos hacer una recarga del 100% totalmente, menos con un usuario no educado en uso racional y eficiente de su energía. Hay una mejor protección de la batería porque evita la sulfatación severa a la que sucede cuando se tienen repetidas estados de descarga profunda y cuando trabajamos las baterías en estados de descarga profunda bajos o parciales. Evita la corrosión, por lo tanto evita que se pierda más rápido el material activo de las placas. Cuando el material activo de las placas se va perdiendo y se va depositando en el fondo de la batería, pues se suceden cortocircuitos entre placas. Esto reduce también que esos eventos ocurran. Se evita la reducción del tiempo por ciclo, porque el ciclo se va a volver más estable, ya que no se va a someter a descargas diferentes cada día. Se evita pérdida de energía, evidentemente, por todas estas situaciones que están sucediendo. Ahorro, el ahorro mínimo de un 25% en el costo de las baterías a lo largo de su vida útil. Ahora veremos un ejemplo de por qué hablamos de un 25% de ahorro aproximadamente. Mayor tiempo de vida de funcionamiento de las baterías. Al haber menos descargas profundas, al haber más tiempo de suministro de energía por ciclo, van a haber mayores números de ciclos y esto hace que el abaratamiento del sistema total durante su vida útil sea efectivo. Los equipos, la gama de todos los inversores de Studer están equipados con el VLO. Esta es la gama AJ, que es la gama de exclusivamente inversor. Esto no es inversor cargador, sencillamente toma la energía que se almacena en baterías y la convierte en alterna para entregarla a los consumos, a la aplicación. Y ellos vienen equipados con el VLO. El VLO viene configurado para que esté activo desde fábrica, pero también es una protección que si el cliente quisiera la puede desactivar si no le interesa utilizar el VLO. Hay empresas de telefonía que realmente no les interesa la vida útil de sus baterías, las pueden estar cambiando cada 6 meses, cada 5 meses sin problema y pues el VLO lo que hace es evitar que ellos las puedan llevar a esas descargas profundas que siempre quieren, aunque eso signifique una menor cantidad de energía a lo largo de su vida útil. Trabajar sobre el LVD, pues básicamente por esta desconexión, recupera la capacidad de las baterías. De esto ya lo hemos hablado, evita sulfuración severa, y ya, listo, esto ya estaba en la anterior. Otra cosa que influye en la vida útil de los sistemas o que nunca se tiene en cuenta durante los diseños es el autoconsumo de los inversores. Es un tema que generalmente no tomamos en cuenta y yo personalmente duré muchísimo tiempo antes de empezar a hacer diseños donde yo incluyera ese consumo de los inversores cuando utilizo un inversor que no sea eficiente. Aquí tenemos una comparación de un inversor de baja frecuencia con un inversor que es el amarillo y un inversor en color violeta de un inversor de alta frecuencia. Claro, un producto de bajo costo y de baja calidad, no un equipo de calidad. Y el de baja frecuencia, un equipo con la función de standby de Studer. La gráfica lo que nos habla es, evidentemente, el equipo de baja frecuencia tiene una menor eficiencia, cuando la capacidad que tiene que entregar es superior, pero logra que su consumo y lo que le quita al sistema que hemos diseñado en cuestiones energéticas sea mucho menor, que es la curva amarilla. Por ejemplo, en un caso real, una batería trabajando con un inversor de baja calidad con un consumo en stand-by de 10 vatios, quiere decir que en 24 horas ha consumido prácticamente el 20 amperios hora de una batería. Si tenemos en cuenta que esa batería fuera de 100 amperios hora, podemos hablar que en 2 días ha descargado un 40% de la batería y eso es un montón de energía que no podemos estar dilapidando y menos si no la hemos tenido en cuenta durante los diseños. Esa misma batería trabajando con Studer, que tiene un consumo de 1 vatio en standby, consumiría solamente 2 amperios al día. Decía que en 2 días habría descargado la batería en un 4%. Y eso es un montón de energía que afecta el desempeño de los sistemas a lo largo de su vida útil.
Esto obliga a que con los inversores de bajo costo de alta frecuencia estemos necesitados o obligados a sobredimensionar, a poner más solar o hacer la batería mucho más grande. Como no lo hemos tenido en cuenta, pues no vemos la afectación económica que eso tiene sobre los costos iniciales de los sistemas. Entonces, si lo empezamos a integrar dentro del diseño y dimensionamiento, pues evidentemente nos vamos a dar cuenta que es mucho dinero lo que estamos desperdiciando. Miles de proyectos están fallando en este momento por no tener en cuenta esta situación. Las profundidades de descarga siempre serán más severas, precisamente porque hay situaciones que no hemos predeterminado en diseño y que nos van a afectar esa vida útil. El mínimo consumo de Studer hace que este problema no aparezca y se ahorre mucho dinero. Este es un ejemplo de una comparación de una batería Trojan que se realizó a diferentes descargas. Aquí lo que quiero ver rápidamente es que ante las mismas condiciones y hecho por un fabricante con su batería, para su misma batería, compitiendo ellos contra ellos mismos, no es una comparación de diferentes tipos de baterías, ellos llegaron a establecer que llegar al 50% de la descarga profunda en promedio durante el trabajo de la vida de la batería es la forma de lograr la mayor cantidad de energía extraída de esa batería a lo largo de su vida útil. Esto evidentemente nos reduce el costo total por amperio hora que hemos comprado y hace que los recambios de batería sean menos frecuentes y prácticamente el costo del inversor que permite alargar la vida útil sea totalmente deducible y recuperable antes del primer cambio de la batería. La filosofía de Studer siempre ha sido la de cuidar las baterías para obtener al máximo la mayor cantidad de energía posible, reducir el costo en su vida útil y por lo tanto los costos operacionales de los sistemas. No estamos acostumbrados a esto, por eso es que a mí siempre me dicen, pero pues tú eres lo más costoso del mercado. Y cuando hacemos estos ejercicios financieros simples, nos damos cuenta que haber invertido en un inversor que tenga esa capacidad de alargar la vida útil de la batería, ni siquiera alargarla, de permitir que sea la vida útil esperada de la batería, realmente es mucho más barato en el tiempo que comprar un inversor de bajo costo. La diferencia pueden ser $100, pero en el costo de la reposición de la batería, por ahí se pasa muchísimo antes. Otro caso real, un sistema en el que el coste de la batería puede estar costando unos 400 euros. Con Studer de entrada se ahorraron más o menos unos 100 euros por cada reemplazo de baterías. Entonces, se estima que la batería se va a reemplazar unas 2 o 3 veces durante la vida útil de un equipo AJ que incluye la función BLO. 2 veces a lo largo de su vida útil, mientras que en otros tipos de situaciones esos recambios de baterías pueden ser de 3 a 4 veces, lo cual evidentemente hunde totalmente el costo del inversor y la inversión se recupera rápidamente. Este es otro ejemplo en España, donde se da mucho más grande, solo para ver los números. Es un sistema que el banco de baterías puede costar unos 10.000 euros y utilizando el BLO lo que logramos es ahorros de cerca de los 2.500 euros, convirtiendo los equipos en Studer. Y cuando se hace el segundo reemplazo de las baterías, si no se hubiera utilizado Studer, ya el cliente se estaría ahorrando aproximadamente 5.000 euros de esos costos iniciales en los cuales incurrió. Ya aquí son placas, imágenes de las placas, cómo identificar una placa correcta. La placa negativa de la izquierda se debería ver así cuando la batería está bien. Y a la derecha vemos una placa positiva de las baterías. Esto es lo que sucede. Aquí se puede ver al lado izquierdo, ese es el depósito del material activo que se va depositando en el fondo de la batería y lo que nos genera los cortocircuitos de la batería. Todo esto lo reduce Studer con la función del BLO de manera considerable. Estos son daños debido a altas temperaturas y sobrecargas continuadas de la batería. Studer soluciona pues, estos problemas con sensores de temperatura con una sensibilidad alta, de manera que evitemos al máximo problemas por temperatura y ya se ajusten adecuadamente los voltajes para que las cargas se realicen de manera adecuada. Si no controlamos la temperatura, si no modificamos los voltajes de carga y de descarga de las baterías, sobre todo de carga, en función de la temperatura, la batería se va a estropear mucho más rápido debido a sobrecargas continuadas. Las baterías nunca reciben un correcto mantenimiento. Esto acaba con las baterías. Hay un mito y yo soy defensora
defensor, mejor dicho, a escudo y espada de las baterías líquidas, porque me parece que son las baterías que mejor se adaptan y funcionan en las condiciones aisladas, pero han sido satanizadas por el tema del mantenimiento, y realmente el mantenimiento de una batería líquida se limita a adicionar electrolito, a adicionar agua destilada, ni siquiera electrolito, es un trabajo que puede ser realizado por personal no calificado. Entonces, es importante que se vea que las baterías líquidas son supremamente adecuadas para los sistemas aislados y que no hay mucho mantenimiento que hacer más allá de agregar agua. Estos son fallos que se pueden ver desde el poste de lo que está sucediendo cuando han sido sometidas a falta de carga. Todos estos fallos se pueden solucionar adaptando esos voltajes de descarga profunda, porque al final todo esto sucede por descargas profundas y un poco de falta de mantenimiento. Baterías explotadas por un perfil de carga incorrecto. Lo que permite Studer es que estos perfiles de carga sean lo más flexibles posibles. Studer, en la versión de sus equipos Extender, tiene más de 532 parámetros para configurar de acuerdo al funcionamiento que le queramos dar a los sistemas. Puede trabajar con baterías abiertas de plomo, baterías gel, AGM, cualquier tipo de placa que sea, si sea plana como Trojan, tubular como BAE, Spiral Cell, de estas celdas que son espirales, y adicionalmente con cualquier tipo de tecnología. Ahorita está de moda trabajar con la novia bonita que es litio, y pues Studer está preparado para trabajar con litio, y desde hace mucho tiempo con níquel cadmio también. Con cualquier batería podemos entrar a realizar perfiles de carga adecuados y aprovechar al máximo la energía que tengamos en esas baterías. El correcto perfil de carga evitará una crítica reducción de la vida útil de las baterías y pues inclusive de explosiones. Ojalá nunca pase esto en los que estamos en este chat, por lo menos. ¿Por qué escoger Studer? Pues aquí lo resumí en estas conclusiones. Es calidad suiza. Esto no es como, o sea, a mí me pasaba antes que me decían, no, es que el producto es alemán, no tiene ningún problema. Para poder fabricar en Suiza bajo el certificado del sello Swiss Made hay que cumplir un montón de protocolos y un montón de estudios para que sea confiable. Tener ese sello de Swiss Made es lo que le permite a Studer poder ofrecer una garantía de 10 años en situaciones aisladas y en inversores asociados a baterías. Básicamente eran ya las conclusiones. Antes de entrar en las preguntas, estaba explicando por qué lo de los 10 años de garantía, que en condiciones de zonas aisladas es muy complicado de garantizar, y eso se logra porque los procesos de certificación con el Swiss Made en Suiza son difíciles de alcanzar. Gran flexibilidad para configurar instalaciones. En la gama Extender estamos hablando de más de 500 parámetros programables para hacer lo que queramos hacer del sistema y cómo gestionar nuestra energía de la mejor manera. Realmente en situaciones normales no utilizamos más de 5 o 6 parámetros en lo que siempre configuramos, pero siempre llegan situaciones en las que no es que queremos que además cuando tengamos un excedente de energía, queremos encender un sistema de bombeo para aprovecharlo, y pues todos estos tipos de condicionamientos que pueden aparecer en los proyectos los podemos dar solución con sencillamente uno de los parámetros que ya están prediseñados y preconfigurados. Existe el control remoto total de los equipos vía internet para cualquier tipo de solución, desde SMS hasta una comunicación en sistemas SCADA. El programa de servicio técnico, el QSP a nivel mundial, donde en cada país se van desarrollando partners con servicios de calidad para poder atender reclamaciones por garantía o algún tipo de soporte técnico. Es el proveedor de los distribuidores más conocidos a nivel mundial. Es el único equipo en el mercado que es capaz de adaptar esa profundidad de descarga, reduciendo el coste operacional de las instalaciones con esta función BLO. No hay otro equipo que lo haga hasta el momento. No es un algoritmo fácil de lograr, y su desarrollo ha sido uno de los más
importantes para estudiar, precisamente para proteger y alargar la vida útil de la batería. No es solo hacer un inversor que sea de calidad, que tenga bajo autoconsumo, sino que el principal partner de un inversor es la batería y un sistema solar en este momento, que es lo más costoso. Entonces, aprovechar al máximo esa energía y hacer que nuestra inversión sea rentable es lo más importante para Studer. El consumo de Studer es muy bajo en stand-by, estamos entre los 0,5 y 3 vatios como máximo, cuando otros equipos están consumiéndose generalmente 10 vatios durante el stand-by. Tienen una excelente respuesta a la sobrecarga. Las especificaciones de Studer especifican unas potencias a suministrar en sus equipos establecidas a 25 grados de temperatura. Evidentemente hemos logrado en campo, se ha logrado, siempre nos dicen, pero este equipo era de 6 kilovatios y está entregando 7 y no dice nada. Realmente es por un tema de temperatura. El corte no se hace por potencia, sino cuando la electrónica llega a una temperatura en la que ya es peligroso seguir suministrando energía. Hace el corte es por temperatura. Entonces, en algunos casos entrega más que lo establecido en sus fichas. Puede adaptar cualquier perfil de carga al tipo de batería que queramos utilizar. Sencillamente, en baterías de plomo ácido, tanto selladas como gelo como AGM, pues ya están muy estandarizados, son muy estandarizados estos perfiles de carga. Hay que confirmar algunos valores, pero básicamente son los mismos para todas las baterías. Pero ya cuando entramos a hablar con baterías de litio, con comunicación, sin comunicación, níquel, cadmio, pues el equipo tiene que estar adaptado para poder responder a las necesidades del fabricante de baterías, porque él es el que nos va a decir cómo tenemos que cargar y descargar esas baterías. Sobre todo la descarga, que es la más crítica en estas baterías, sobre todo en litio ahora. Podemos armar sistemas trifásicos y paralelos sin ningún problema. Tiene un excelente rendimiento a altas temperaturas y a temperaturas extremas, no solo altas, sino también por la parte baja de frío. Y está diseñado para cuidar nuestras baterías. Esto hace que las baterías tengan una vida útil más larga que el resto de los fabricantes, seguro. Y al final, si nosotros le metemos los números que deben ser a los proyectos, no solo preocupados por la inversión inicial, que es lo que nos tiene enloquecidos siempre en los proyectos, es poder ver que a lo largo de su vida útil este inversor se puede convertir en el más barato del mercado con las aplicaciones que tiene. Esto era lo que tenía para contarles y pues creo que me pasé 2 minuticos por el corte que tuve y si hay alguna pregunta que quieran que solucionemos y si la podemos solucionar lo hacemos por acá y si no pues mandamos el correo a través de Natalia y de Juan respondiendo lo que no alcancemos a responder acá o lo que yo no sepa responder porque tampoco se sabe. Juan, tenemos algunas preguntas para el expositor. Aló, ¿me escuchan? Sí, Juan. Bueno, muchas gracias Daniel por tu intervención. Sí, tenemos aquí algunas preguntas que nos hicieron nuestros participantes en el chat, te las voy a ir leyendo. Entonces la primera es, en Colombia, ¿qué experiencias diferenciales en aplicaciones off-grid conocen? ¿Nos puedes dar algún ejemplo y cuál fue el por qué usar Studer? Pucha, sí, tendría como darles ejemplos, pero pues básicamente lo que yo he hecho en Colombia, he trabajado siempre con SMA y ahora con Studer en los proyectos que estoy haciendo. SMA para grandes mini redes híbridas y con Studer lo que estamos haciendo a nivel residencial. Podría dar ejemplos, pero no me gusta hablar de competencia ni de las otras marcas, pero básicamente de Expo Solar. Básicamente hemos hecho proyectos en los que nos hemos dado cuenta que las baterías, sobre todo a nivel residencial, nos empiezan a dar o a solicitar garantías demasiado grandes, es decir, demasiadas cantidades de baterías a los 3 o 4 meses de instalado el proyecto, o incluso al año de instalado el proyecto, y eso no es normal. Una batería realmente para que salga dañada se nota desde el momento de su fabricación. Una batería no llega dañada a sitios, sencillamente lo digo yo claramente, siempre las matamos en campo, sometiéndolas a usos que no son adecuados. Entonces, no podría decirte en este momento que tengo un proyecto que si se hubiera hecho con Studer, tengo la prueba de que hubiera sido más rentable, no lo puedo hacer. Sencillamente, con lo que les he explicado del BLO y las consideraciones de cómo funciona una batería, eso es lo que realmente determina que la batería dure. Hemos encontrado situaciones, sobre todo en Europa, en España y en África, donde hay fabricantes de baterías que lo primero que preguntan es cuál es el inversor que utilizó en esos proyectos.
y dependiendo de algunas marcas que ya tienen o de acuerdo a los voltajes, ni siquiera dicen la marca del inversor muchas veces, sino a qué voltaje está haciendo el corte por el LVD o a dónde permite llegar el inversor, ya la garantía queda totalmente desvalidada porque han sometido a la batería a condiciones para las cuales no estaba diseñada. Y muchas veces esas falsas garantías las ha terminado asumiendo el fabricante de baterías, Tronex lo sabe de sobra, cuando realmente habría baterías que no deberían responderse por esa garantía. Listo, muchas gracias, Daniel. Otra pregunta que tenemos es si tenemos microinversores de Studer con las características de protección a las baterías. No, Studer es fabricante exclusivamente de inversores aislados, de inversores basados en baterías. Studer no fabrica nada conectado a red. Hubo una intención hace unos años de sacar al mercado un inversor de conexión a red, pero se dieron cuenta que correrle a la moda de lo que se estaba haciendo no era. Ellos son fabricantes expertos en trabajar con baterías y por eso no se desarrolló nada hacia el lado del conectado a red. Entonces nuestros inversores son todos asociados a baterías. Ahora pueden trabajar en una especie de AC coupling controlando inversores de conexión a red, pero de otras marcas, no de Studer. Listo. Otra pregunta que tenemos es si Studer soporta baterías de litio. Sí, claro, hay todo un desarrollo, ya hay más de 40 baterías que han sido testeadas con Studer. Hay documentos técnicos para el que los quiera revisar, tanto para baterías con comunicación como baterías de litio sin comunicación. Y aquí lo único que hay que hacer es una conversación entre el fabricante y Studer para certificar que esa batería trabaja con Studer. Y es más, hay una presentación y hay unos documentos técnicos en los que ya para cada tipo de baterías con los que se ha tenido acuerdo y se ha desarrollado el producto, hay un puente de pines donde se define ya preconfiguradamente, dependiendo de la batería que vamos a utilizar, cómo ubicar esos pines y hacer ya la configuración directa sin necesidad de nada más. Listo. Otra pregunta que tenemos es si tienen kit completo de inversores, microinversores y baterías en su portafolio. Como Studer, no, Tronex, claro, Tronex tiene toda la gama de inversores de conexión a red, asociados a baterías. Con Studer se pueden desarrollar todos los proyectos de híbridos y de desarrollo que queramos. Es escoger bien los equipos y creo que Studer tiene una gama, Studer y Tronex tienen una gama entre los dos amplia para poder solucionar cualquier tipo de problemática que se presente. Listo, aquí tenemos otra pregunta que nos dicen, incluso hay dos preguntas sobre lo mismo, las vamos a responder pues igual. Nos preguntan que dónde podemos comprar en Colombia y si tenemos en Colombia disponibles para entrega inmediata. Les cuento, en Tronex tenemos equipos de Studer disponibles para entrega inmediata en estos momentos, tenemos stock. Ahí en el chat les vamos a compartir el dato de contacto de Natalia o ahí en pantalla también lo están viendo para que se comuniquen con ella. Ella es la jefe de la línea de Nuevas Energías y ya les puede brindar toda la información comercial. Tenemos otra pregunta, Daniel, que es ¿cuál es la mayor capacidad de alojamiento en energía de una batería? La mayor capacidad de almacenamiento de una batería, no, pues en celdas de 2 voltios, en BAE, así de memoria, lo que tengo, podemos estar llegando a los 4000 amperios. En Energía Integral Andina creo que están fabricando de 4000. Tronex está manejando baterías también de 2 voltios, que seguramente estaremos por el orden de las capacidades de 3000 a 4000. Pensar que baterías de mayor capacidad es complicado por el transporte, pero desde 5 amperios hasta 4000 amperios yo he visto. En Islote instalamos baterías de 4000 amperios, de 3850 amperios. Instalamos más de 92 baterías de esas y ya es un complique transportarlas. Pero en paralelos y haciendo paralelos, pues puedes llegar a la capacidad que requieras. Realmente ya tener más de 4000 amperios, más de 5000 amperios en almacenamiento, yo creo que 10.000 ya es una capacidad inmanejable en baterías. Listo. Otra pregunta que tenemos por acá es si el sistema de Studer revisa y muestra la resistencia interna de la batería. No, ese dato no lo estamos midiendo ni se está haciendo. Es una pregunta para el departamento técnico de Studer que podría hacer y responderla luego, pero dentro de lo que yo conozco del portafolio de Studer no tengo conocimiento que haya una medición de resistencia interna de las baterías. Además, porque vas a tener en un sistema fácilmente profesional, puedes tener, no sé,
Por cada banco de 48 voltios tienes 24 celdas y poder hacer esa medición no sé qué tan fácil sea realmente. Listo, y aquí tenemos una última pregunta, es que si mi planta va a ser construida con una capacidad de 2 megavatios, ¿qué tipo de batería debería usar? Para 2 megavatios ya estamos hablando de baterías de alto rendimiento. Yo creo que ahí ya con plomo ir a una solución de esas es prácticamente más grande el campo de baterías que el campo solar. Yo creería que a ese nivel de almacenamiento sí ya tenemos que hablar con baterías de litio de alta capacidad, de trabajo en alta temperatura, por no nombrar otras. Es decir, nunca me he enfrentado a una capacidad de almacenamiento tan grande como para poder recomendar qué tipo de batería podríamos utilizar. Listo, ¿no? Ya ahí finalizamos, digamos, las preguntas que nos hicieron nuestros participantes. Te agradecemos, Daniel, muchísimo por tu charla, que vemos que... Disculpa, hay una preguntita que decía qué marca es más recomendada, Studer o Growatt. Growatt, Sí, sí. ahí lo que quiero diferenciar es que Studer y Growatt son dos cosas totalmente diferentes. Growatt es un equipo para conexión a red y Studer es un equipo basado en almacenamiento de baterías para sistemas aislados. Es decir, no podemos comparar Studer con Growatt, son dos cosas totalmente diferentes y ambos son muy buenas marcas. Studer y Growatt podrían trabajar en un sistema en AC coupling sin ningún problema para realizar, cuando quieras realizar cargas directamente desde la generación en alterna. Si no quieres usar controladores de carga, Studer estaría capacitado para trabajar con Growatt sin ningún problema. Listo, ya damos entonces finalizadas las preguntas que nos acaban de hacer acá. Les agradezco, por favor, nos compartan sus correos electrónicos para respondérselas por este medio. Muchas gracias, Daniel, por tu charla. Estuvo muy, muy interesante y le agradecemos mucho a todos por acompañarnos en este espacio. Los invitamos también a visitar nuestro stand, que estamos ubicados en el Pabellón Verde, stand 141. Allí podrán encontrar toda la información de nuestro portafolio, las excelentes ofertas que tenemos durante la feria y los contactos comerciales. Además, podrán encontrar toda la información sobre nuestro nuevo servicio de desinfección con luz UVC. Muchas gracias a todos. Que tengan feliz tarde. Muchas gracias.